están? Vamos a ver el video número 15. Bien, ahora continuamos un poco más y ahora llegamos a un punto que es bastante sorprendente y extraño, pero es un tipo de percepción que tiene la teoría del paradigma, de que existe como una analogía en la investigación de la ciencia en su etapa normal, en su fase normal, con las soluciones de acertijos o rompecabezas, analogías, ¿no? Y realmente pues es curioso y se va a explicar porque también muestra la creatividad del inventor dentro de la teoría del paradigma, ¿no? Es, repito, una buena percepción interna. ¿Y qué es eso? Bueno, es que la investigación científica tiene analogías con los acertijos. ¿Y qué tipo de acertijos? En general nos referimos a juegos, acertijos, rompecabezas, juegos como el ajedrez, ¿no? Que se sabe cuándo se termina, con jaque mate, tablas, o esos crucigramas que se ven en los periódicos, que se publican cierto día y cuya solución aparece la siguiente semana. O en algunas publicaciones, los acertijos va con la solución al final de la página de esa publicación. También nos referimos a, por ejemplo, rompecabezas eh, como llenar, ¿no? Como con piezas de madera o de cartón, se tienen que juntarlas correctamente para obtener un final, por ejemplo, la figura de un animal. Así que la teoría del paradigma dice que la investigación durante la fase normal de la ciencia tiene analogías con esta forma de resolver los acertijos y sustenta esta analogía en 5 puntos. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, para la ciencia en su fase normal, la primera analogía es que es es un conjunto de reglas implícitas, tanto en la ciencia como en los acertijos, ¿no? Hay un conjunto de reglas implícitas, ¿no? Los cuales estas reglas delimitan, restringen, constriñen la solución, el proceso de solución. Por ejemplo, en el ajedrez hay algunos movimientos que son permitidos y otros que no, con las piezas del ajedrez. El alfil, por ejemplo, se mueve en diagonal, no puede saltar piezas intervinientes y captura tomando el lugar ocupado por la pieza adversaria. Esas son las reglas implícitas. No está usted jugando y dice, bueno, no, en este caso yo quiero avanzar un alfil en forma vertical. No está permitido. Entonces se tiene que atener a esas reglas implícitas. De igual manera, está llenando un rompecabezas con piezas de cartón y tal vez no encaja bien, ya finalmente en la última pieza no encaja bien, no lo va a cortar para darle un shape, una figura para que encaje dentro de todo el rompecabezas, ¿no? Entonces eso no está permitido. Hay reglas implícitas en los acertijos, en los juegos, en los rompecabezas, ¿no? Y restringen las soluciones, ¿no? Esto es igual en la ciencia, ¿no? Por
ejemplo, había un problema, usted tiene un problema en la física atómica. Estamos hablando de los tiempos del modelo de Niels Bohr, por supuesto. Entonces tenían que trabajar en las bases del modelo atómico de Bohr. Era eso bastante claro. O sea, ¿cuál era ese modelo? Que tenían que seguir con el núcleo, no en el centro, un núcleo pesado, ¿no? En el centro y algunos electrones circulando, moviéndose alrededor de ese centro, ¿no? Y eso es algo que no debían tocarse. Eso estaba implícito y se respetaba. No respetar eso ya prácticamente no existía ese modelo de Bohr. Así que eso era lo que constreñía la solución a los problemas que se buscaban, en este caso en la física atómica, en los tiempos de Niels Bohr. También cuando usted juega, por ejemplo, llenar un crucigrama, usted sabe, y esto es importante, usted juzga, usted tiene un criterio, usted sabe cuándo termina el juego. El crucigrama, cuando llena todos los espacios en blanco, que considera usted correcto, ¿no? Entonces ahí termina el crucigrama. Es importante entonces ese juzgar, ¿no? Ese criterio, ¿no? Saber cuándo el juego está finalizado. Por ejemplo, en el fútbol, usted sabe exactamente cuándo el juego ha finalizado. En acertijos, rompecabezas, el problema está finalizado, ya sabe cuándo es, y eso es algo magnífico, ¿no? Esa es una de las razones por la que motiva los juegos, y es una de las cosas que son similares a la fase normal de la ciencia, ¿no? Una analogía, ¿no? En la ciencia normal, comparativamente, usted tiene reglas claras, ¿no? Aunque están implícitas, no explícitas, ¿no? Y la motivación consiste en que para resolver problemas y hacer avanzar a la ciencia, el científico tiene que aprender a ser creativo. Y en ciencia, muy a menudo, usted dice, ya encontré la solución, creo que he encontrado ya la solución a la altura del problema que me han presentado, ¿no? Y se mueve usted a resolver o hacer otras investigaciones, resolver otro problema, ¿no? O sea, el científico trabaja en forma libre, creativa, ¿no? Y sus investigaciones siguen un marco, siguen la investigación tradicional, el modelo, en este caso, por ejemplo, el modelo de Bohr en la física atómica, ¿no? Las reglas eran implícitas, ¿no? Y esto vale para los campos diferentes de la ciencia. Se sabe cuándo el problema es resuelto en el marco de la investigación tradicional, tal vez no sea tan tajante como en un simple pupiletras, pero en general es lo que sucede a la luz de lo que nos dice la teoría del paradigma. Recordemos las líneas muy delgadas, muy cercanas a otras líneas del espectro que aparecían, y se resolvió dentro del marco del modelo de Bohr. Se determinó que también había una línea, una órbita elíptica del electrón, ¿no? Lo que explicaba esas líneas tan delgadas y cercanas a otras líneas. Bien, buenos días. Estamos en el video 15. Nos quedamos en que la investigación tiene analogías con la solución de acertijos. Ilustro con tres figuras. Perdón, voy a ponerme el micrófono. Ilustro con tres figuras que publican los periódicos, un juego de ajedrez, dan la solución del problema anterior y plantean un problema de ajedrez cuya solución es
las siguientes publicaciones. Igual para el crucigrama, presentan un crucigrama, dan solución anterior y se espera una solución en el futuro, ya la resolución total del crucigrama en la siguiente edición. Tienen ahí un rompecabezas, deben formar una torre, es la Torre Eiffel de París. Son ejemplos de acertijos, ¿no? Rompecabezas, ¿no? Bueno, habiendo ilustrado esto, pasamos de tenemos que, pues en la analogía que expresamos entre la investigación en la ciencia normal con la solución de acertijos en los juegos, rompecabezas, etcétera, etcétera, debemos recalcar que en ambas actividades hay algo bien interesante y común y que existe, es que existe la expectativa, ¿no?, de la existencia de una solución para ambas actividades. Por ejemplo, en un partido de fútbol, un juego de fútbol, se sabe que va a tener un final, ¿no?, el juego. En la jugada del ajedrez, ¿no?, que se publican como en los periódicos, ¿no?, hay una expectación de que existe una solución, ¿no? Esta expectativa se magnifica, ¿no?, se agranda si es un entusiasta del ajedrez, ¿no? Y los entusiastas pues empiezan con ganas, ¿no? Se inmiscúyense en el juego, ¿no? Tratan de resolver el acertijo porque sabe que tiene una solución, ¿no? Y si hubiera juegos sin solución, pues no le gustaría a la gente, ¿no? Pero en la mayoría de juegos usted asume que hay una solución y eso es lo mismo en la práctica de la ciencia normal. Aquí el científico espera una solución, sabe que existiría una solución. Si encuentra la solución, bien, ya está y pasa inmediatamente a otro problema de la ciencia, a solucionar otro problema, ¿no? Igual en los acertijos, ¿no? Ahora, si en los acertijos y rompecabezas no se logra encontrar una solución, pues la gente se ríe de nuestras habilidades por no poder resolver, ¿no? Nos echan la culpa a nosotros, no al juego del ajedrez, no al crucigrama, ¿no?, sino a nosotros, ¿no?, de nuestra falta de habilidad, porque por la simple razón de que hay una solución y usted no lo encontró, ¿no? Hay algo similar sucede en la ciencia normal, ¿no? Según la teoría de paradigma, por ejemplo, en el caso de un problema que se presentaba en la física atómica en los tiempos de la época del paradigma de Niels Bohr, 1916, 17, 18, etcétera, el científico tenía la expectativa, ¿no?, de resolver el problema dentro de ese paradigma, ¿no?, dentro del modelo de Bohr, ¿no? Y si no lo conseguía todavía, la culpa era del científico, ¿no?, de usted, ¿no?, y no del marco de referencia de la ciencia atómica de ese entonces, ¿no?, que se basaba en el modelo atómico de Niels Bohr, ¿no?, aunque había una puerta de escape, pero no liberaba la ineptitud del científico, ¿no? La puerta de escape es que posiblemente el problema había sido seleccionado muy, muy mal, porque es demasiado complicado, en fin. Y hacerse el tipo de pregunta correctamente, hacer la pregunta correcta, ¿no?, plantear o identificar correctamente un problema, es parte de la creatividad del científico y que puede resolverse con los recursos que tiene a la mano, en este caso el modelo del atómico de Bohr, ¿no? Eso es creatividad, ¿no? Y es muy difícil. Voy a resolver este problema, dice, no, pero estará bien planteado el problema, de repente es superfluo y no
no lleva a nada, ¿no? O sea, es una parte muy vital, ¿no? Y según la teoría del paradigma, pues si usted no puede resolver un problema es porque escogió mal el problema. Uno que no es resoluble, ¿no? Con los recursos que usted tiene a disposición, sea el paradigma o el modelo, ¿no? Donde tiene soluciones paradigmáticas para problemas científicos, ¿no? Y hay expectativas que con eso se debe resolver problemas. Y si se falla en resolver el problema, el científico, usted es el culpable, no el modelo. Es muy diferente en aspectos sociales, en política, donde esperar soluciones en muchas veces es no realístico, ¿no? Por ser casi irresoluble, ¿no? En la vida, en la sociedad hay problemas donde no hay expectativas de solución. En ciencia, nos dice la teoría del paradigma, sí hay una expectativa, ¿no? Un entusiasmo. Donde no hay expectativa de solución, eh, es en el campo de la sociología, ¿no? En ciencia sí hay una expectativa, ¿no? Un entusiasmo, ¿no? Un reto para el espíritu científico. Pero mucho cuidado que estamos refiriéndonos solamente a la ciencia. Es bastante específico y no a otras instancias de la vida real. Por ejemplo, soluciones políticas en el Medio Oriente. Es un polvorín, no hay expectativa de solución. Mucho de la moderna sociología le falta esos paradigmas y por eso falta calificarlas como ciencia, ¿no? A la luz de esta teoría del paradigma. Eh, Otro punto que queremos tocar en lo que pasa en la ciencia normal es que la actividad de investigación no apunta a innovaciones dentro de la guía del marco de referencia, ¿no? Decimos guía del marco de referencia, por ejemplo, la mecánica de Newton es un marco de referencia, la óptica ondulatoria, un marco de referencia. En ese marco de referencia, la luz se trata como ondas. Ese es el modelo, ahí es las soluciones paradigmáticas. O en el electromagnetismo de Maxwell. Son marcos teóricos y experimentales. La química analítica, etc. Entonces, el marco de referencia, pues, en otras palabras, toma las soluciones paradigmáticas como un hecho. Lo dan por sentado, ¿no? Regresemos a los juegos de acertijo, ¿no? Ahí se dan por sentado la guía, el marco de referencia. No busca innovaciones en ese marco. Por decir, no dice, voy a innovar el ajedrez y ahora los peones pueden moverse hacia atrás, ¿no? Con eso voy a producir una grandiosa movida y ganar la partida. Eso no sucede. Te respeta las reglas del acertijo, del ajedrez, que son tácitas, ¿no? No se reinvente ese juego, ¿no? No hay una innovación de ese tipo. Del mismo modo, usted tiene en la ciencia normal un marco de referencia que guía la investigación. Y usted no está permitido, ¿no?, reinventar, innovar radicalmente ese marco, ¿no? Y usted trabaja en la tradición de la física atómica de 1915 a 1922 o 1920, para aproximarse mejor. Usted no era sugerido, ¿no?, de que invente un nuevo modelo del átomo, ¿no?, porque la actividad de la ciencia normal durante ese tiempo estaba definido por el modelo atómico de Niels Bohr.
Eso significa que si hacía física atómica, ¿no?, lo tenía que hacer dentro de ese marco de referencia, no cambiar fundamentalmente ese marco teórico experimental, ¿no? Eh, o sea, ese no era una regla de juego hacer ese cambio, ¿no? Del mismo modo en los acertijos, usted no puede estar haciendo cambios, simplemente resuelve el problema, busca la solución dentro de esa regla, dentro de ese marco, ¿no?, de referencia, ¿no? El punto es que se ajusta, usted se debe adherir a las reglas de juego, ¿no?, y pero eso sí, usar las reglas creativamente para resolver un problema. Y ese es el aspecto, ¿no?, escondido, ¿no?, implícito. O sea, hay reglas de juego, pero supone tácitos escondidos, y trabaja sobre eso en forma creativa, ¿no? Porque mucha gente asocia cualquier éxito en la ciencia como grandes innovaciones o revoluciones, ¿no? Y eso no es simple, ¿no? Eso no es tan simplemente cierto, sino tengo aquí unas revistas, permíteme mostrarle. Bien, para ilustrar lo que estaba diciendo, muestro aquí una revista, dice 100 nuevos descubrimientos científicos. En realidad son soluciones creativas, pero dentro del marco de la ciencia normal. Es decir, aquí no hay cambio de paradigma, no hay revoluciones. Probablemente exista algún germen en alguno de los artículos, algún germen de una innovación extraordinaria, pero es ligeramente un germen, ¿no? Entonces, todas son innovaciones creativas, pero no que rompen el marco de referencia. De igual modo, en los congresos de ingeniería, tenemos aquí un congreso de ingeniería, reunión del Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica y ramas afines. Igualmente, son innovaciones, son simplemente aplicaciones creativas de fórmulas ya existentes, ¿no?, dentro del paradigma de la mecánica de Newton, el electromagnetismo de Maxwell, y es muy importante eso, saber, para que el alumno de la universidad, cuando hace sus trabajos para un congreso, tenga la mente abierta, no tenga una atadura de fuerza que le impida desarrollar su inventiva. Podría pensar que un paradigma es eterno y que solo se inventa en algún país distante por grandes universidades y no se atreve a hacer ningún trabajo. Debe liberarse de eso, se le debe decir al alumno, darle unas nociones de estos temas que estoy tratando a través de la pregunta ¿qué es la ciencia? Porque ese es el motivo principal por lo que
efectúo estos videos para saber que la inventiva es universal en todo sitio. Hay un marco de referencia que todo el mundo está trabajando en ese marco de referencia, de cualquier nacionalidad, de cualquier idioma, están trabajando en ese campo. Entonces debe soltarse y utilizar su inventiva. Ahora, si es sumamente brillante esas inventivas, bueno, podría ya llegar a un campo revolucionario de la ciencia, ¿no? También está permitido llegar a ese marco, ¿no? Pero puede ser creativo, puede resolver problemas dentro del marco de referencia, libremente, ¿no? Respetando esas reglas de juego y con dedicación, paciencia, escogiendo con sus profesores un tema adecuado, una pregunta fundamentada a algún problema, observar, ¿no? Identificar el problema y aplicar el paradigma. Y tendrá sus trabajos en el Congreso y tendrá sus trabajos en la revista Time. Prosigo. Evidentemente, pues, cuando hace investigaciones tiene que tener nuevas ideas, ¿no?, para resolver los problemas, ¿no? Pero eso es innovativo, ¿no?, dentro del marco de referencia, dentro del paradigma, ¿no? Como cuando se introdujo elipses para el movimiento orbital de un electrón en el modelo de Niels Bohr, que inicialmente no lo contemplaba, para explicar, ¿no?, para las ciertas líneas espectrales que estaban muy juntas, ¿no? Y ahí no estaban revolucionando en el marco de referencia, no estaban votando el modelo de Bohr, ¿no? Y eso se tenía por un hecho, ¿no? También debemos recalcar que en un paradigma en lo que nos enseñan en la universidad, en todos los practicantes de la ciencia, ¿no?, deben tener en cuenta que los paradigmas, o sea, los marcos teóricos, los marcos referenciales experimentales en la ciencia, ¿no?, siempre será lo suficientemente impreciso, hay cierta imprecisión, ¿no?, y abierto en su frontera, ¿no?, para tener un espacio de trabajo inventivo, ¿no?, ingenio. Y lo conozcamos que es bastante una etapa no crítica dentro de la fase normal de la ciencia, ¿no? Pero tiene una cierta, tiene aperturas para la inventiva y soluciones de problemas. No es algo casi cerrado totalmente ese paradigma. Es imposible eso. Bueno, tenemos aquí otro punto de que la teoría del paradigma, como teoría de la naturaleza de la ciencia, pues vamos a ver aquí que es contrario al inductivismo y al deductivismo, así como teoría de la naturaleza de la ciencia, ¿no?, en cuanto a la investigación científica, ¿no? Porque la teoría del paradigma dice, no, lo que se hace en la ciencia no es no se está confirmando o probando, ¿no?, las reglas guías, el marco de referencia de la ciencia normal, ¿no? O sea, si uno recuerda la teoría del inductivismo, o sea,
se colecciona muchos datos, ¿no?, de forma muy imparcial, y se colecta todos esos datos, ¿no?, y se usa para confirmar cierta teoría, cierta hipótesis, o sea, confirmar inductivamente las hipótesis o teorías, ¿no? Esa es una confirmación, digamos, llamémosle positivo. Busca soporte para su hipótesis o teoría, ¿no? Y si uno mira al deductivismo, pues es algo similar, ¿no? O sea, está también coleccionando datos, ¿no?, datos de científicos, ¿no?, coleccionando datos continuamente, para estar probando continuamente la hipótesis o teoría, ¿no? O sea, colecciona data para confirmar, para probar negativamente la hipótesis. ¿Cómo así negativamente? Porque el deductivismo trata de hacer falsa la teoría, trata de ataca la teoría. Siempre el test está tratando de demostrar que puede ser falsa la teoría, ¿no? Y si aprueba el test, la hipótesis, simplemente aprobó ese test. Es un candidato para hipótesis o teoría, nada más. Pero no es una aceptación desde el punto de vista deductivo de que una prueba, de que hay un test, una prueba definitiva, ¿no? Siempre están continuamente en la prueba, ¿no? Y la teoría del paradigma dice este cuadro de la ciencia, de cómo se trabaja en la ciencia, no es correcto. El científico no está confirmando positivamente o probando o haciendo test negativamente para respecto de las hipótesis o marco de referencia o el modelo de guía, ¿no? Simplemente el científico está trabajando dentro de ese modelo, dentro de esa hipótesis, dentro de esa teoría, para resolver problemas usando el marco de referencia. Ese es lo que se hace, dice la teoría del paradigma en la ciencia normal, ¿no? O sea, porque el modelo, el marco de referencia es tomado por un hecho, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? En la teoría del paradigma se aplica el modelo. Cualquier test, prueba científica no es para probar el modelo, para rechazar el modelo, ¿no? Y en realidad, si falla el test, no resuelve el problema. El problema, la falla es del científico y no del modelo. Recordemos de la analogía con el ajedrez, ¿no? En el ajedrez respetamos las reglas del ajedrez, ¿no? Sean que las reglas hayan sido diseñadas bien o no, hace ya tiempos antiquísimos, es otra cosa, pero ya tiene sus reglas. Sí, lo que importa es que se está resolviendo el problema, ¿no?, planteado en el juego del ajedrez, ¿no? Eso es lo mismo aquí, ¿no? Cuando se mueven en el área atómica, en la tradición de la ciencia normal, del modelo atómico de Bohr, la pregunta no es sea que el modelo de Bohr es bueno o malo, ¿no? Se toma por un hecho, ¿no? Y es usado el modelo de Niels Bohr, o sea, el paradigma, ¿no?, para resolver problemas dentro de ese marco, ¿no? Es una actividad diferente, ¿no?, a lo que hace el enfoque, el inductivismo y el deductivismo, ¿no? Si cualquier cosa es sometida a test, ¿no?, ese es científico, ¿no?
porque el científico es capaz o incapaz de recoger el problema adecuado y resolverlo. Si no es capaz de resolver, de plantear el problema exacto que se debe plantear para buscar una solución, entonces el problema es del científico, ¿no? Así que la función del científico es la producción de nuevo conocimiento en la base de conocimiento científico ya existente, ¿no? Esa es la actividad. Que ahora la teoría del paradigma dice que la motivación en la actividad científica, así como la motivación en los que están jugando, haciendo los acertijos, etcétera, la motivación no es en sí la solución, sino el proceso de buscar la solución. Esa etapa entusiasta, creativa de estar buscando la solución. Esa es la motivación principal de lo que dice la teoría del paradigma. Y pueden comprenderse rápidamente aquellos que están en el área pueden comprender este fenómeno, los que están en el área de la psicología, fisiología, ¿no? Las motivaciones tanto del jugador, ¿no? Y es una proposición de la teoría del paradigma algo sorprendente, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, digamos, dos ejemplos a ver qué hace plausible esta declaración de la teoría del paradigma. Por ejemplo, recuerden de los ejemplos, teníamos de los acertijos, unas figuras de una caja con una figura de la torre Eiffel de París. Bueno, antiguamente venían cajas y decían con 100, 200, 300, 500 había que formar y recién se daba cuenta uno qué figura iba a aparecer. Claro, ahora ya viene la figura en la caja, ¿no? Pero supóngase que vienen esas piezas y entonces si se trata de saber qué figura es, uno dice, bueno, ¿y por qué no esperan abrir la caja y buscar algún indicio que indica qué figura va a ser? Y me ahorro todo el trabajo de estar armando la pieza, ¿no? Entonces, eso no sucede. Igual en un crucigrama. Nadie dice, voy a esperar la próxima semana para ver la solución y me ahorro de hacer el crucigrama. O en el caso del problema planteado por el ajedrez, ¿no? En el periódico. Bueno, ¿para qué voy a estar varios días trabajando en este ajedrez? De repente pierdo una hora de mi trabajo, 2 horas de mi trabajo, o desatiendo a la familia, tratando de buscar aquí la solución de este problema en el ajedrez, que me está apasionando, que me entusiasma, y mejor dejo eso y espero la solución la próxima semana, ¿no? Eso es lo que está indicando de que no es la solución en sí, sino el proceso, la actividad creativa para buscar esa solución, es lo que se está indicando la teoría del paradigma. Eh, Podemos tener también otro ejemplo sobre, digamos, la medición de la velocidad de la luz. Aquí en la diapositiva que les estoy mostrando, hay una medición de la luz con sus 4 partes por billón, o sea, en inglés, ¿no? Billón, o billion en inglés. Entonces, no es el
tanto en sí ese número lo que busca el científico, sino el proceso de saber que ha conseguido una mejor medición para la luz, ¿no? Es lo que motiva, porque para medir la luz, muchos científicos, muchos investigadores diseñan instrumentos que pasan años diseñando los instrumentos, solo para obtener un numerito, este es el número, es la motivación, es la excitación de que van a buscar una solución, que saben que van a estar cerca de una solución, de una mejor precisión para la medida de la velocidad de la luz. Eso es lo que los motiva. Claro, actualmente ya la velocidad de la luz han dado un valor exacto, pero ese es como una orden ejecutiva, ¿no? Una orden de los sacerdotes de la ciencia, dice, este es el valor, basado eh, en realidad, esa es la definición del metro, ¿no? ¿No? Es un recorrido que realiza la luz en cierto tiempo, pero la intento de medir la luz, buscar mejor precisión, siempre continúa. E interviene en muchos cálculos, ¿no? Como eh, es muy importante en otros campos saber una, la, una mejor medida de la velocidad de la luz, porque está incluido en muchos fenómenos, tanto en la teoría especial de la relatividad, ¿no? Y en ese sentido es importante, ¿no? Ya dicen que es una legítima deseo de seguir midiendo la velocidad de la luz, es legítimo. Plantea aquí este autor las razones por las que, si bien ya tiene un valor exacto, hay legítimas situaciones donde se requiere seguir midiendo eso, ¿no? Y imagino siguen construyendo mejores instrumentos, mejores aparatos y están en esa motivación por, como dice la teoría del paradigma, por el entusiasmo, la excitación que tiene ese aspecto creativo, ¿no? En la actividad de la ciencia, pero no tanto por el número ese que van a conseguir. No. Obtenida pues la solución, habiendo la expectativa de solución, ya una vez que pasaba el entusiasmo, arribar a la solución del juego o del número que es más preciso de la velocidad de la luz, pues ya es aburrido ese número, ya ese juego resuelto pasa y se va el, el jugador a otro problema ya, o el científico a atacar otro problema. Nuestras referencias o fuentes, hemos utilizado ahora también en este libro, siempre que usamos ese ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa llamada ciencia? De Chalmers y también Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas dentro de la bibliografía, referencias o fuentes. Gracias.